Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar efectos del pastoreo en los ecosistemas áridos del mundo. Hablamos con Fernando Tomás Maestre Gil. Un rebaño de ovejas pastando mientras se desplaza por el campo es un espectáculo escaso en estos momentos en España, pero hubo tiempos en los que era habitual, como lo sigue siendo en muchos lugares del planeta. De hecho, el pastoreo es una actividad de la que dependen miles de millones de personas. Sin embargo, el paso del ganado deja una huella en los ecosistemas que tiene efectos muy diversos. Efectos que dependen de multitud de factores, como el clima, las características del terreno, la presión del pastoreo, las especies de ganado y fauna silvestres, la diversidad de especies de plantas, etc. Valorar los efectos de todas esas variables en las tierras áridas del planeta es un ejercicio de investigación muy complejo, como lo demuestra la reciente publicación en la revista Science de un trabajo liderado por Fernando Tomás Maestre, nuestro invitado hoy en Hablando con Científicos. El artículo, firmado por 1,5 centenar de investigadores, ha recogido datos de la influencia del pastoreo en más de 300 parcelas de terreno repartidas por regiones áridas de todos los continentes. Los resultados de esa investigación indican que la presión del pastoreo tuvo efectos negativos en la mayoría de las tierras secas cuando las condiciones eran cálidas. En cambio, los efectos fueron mayoritariamente positivos cuando las condiciones ambientales eran más frías y con una gran diversidad de especies de plantas. Hoy está con nosotros Fernando Tomás Maestre Gil. Es investigador en el Departamento de Ecología en el Instituto Multidisciplinar de Estudios Ambientales Ramón Margalef de la Universidad de Alicante y también es catedrático de Ecología en el Departamento de Biología, Geología y Física y Química Inorgánica de la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, ante todo un saludo, Fernando. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Nada, muchísimas gracias a ti por llamarme. Un placer estar aquí. Efectos del pastoreo, he dicho, en las tierras secas del mundo. La verdad es que el pastoreo de ganado pues es una fuente muy importante de alimento para un amplio margen de población. Pero claro, ese ganado consume pasto, es decir, que va cambiando, va influyendo en el ecosistema, ¿no? Efectivamente, el ganado, como bien has mencionado, es una fuente de alimentación, una fuente de proteína fundamental para cientos de millones de personas en todo el planeta y además también es el medio de vida, ¿no? Es una actividad económica muy importante a nivel global, ¿no? Que mueve trillones de dólares. Y como ya he mencionado, y quizás de manera más importante, pues es el medio de subsistencia de cientos de millones de personas. Obviamente el pastoreo, aparte de ser una actividad económica muy importante, es una actividad que ha venido moldeando los ecosistemas en todo el mundo. Pues hay determinados paisajes que se mantienen solo por la actividad del pastoreo. Y el ganado no solo pasta, no solo come vegetación, sino que tiene otros muchos efectos en los ecosistemas, pues debido a la acción del pisoteo, debido a los excrementos que expulsan obviamente los animales, debido también a las semillas que transportan muchas semillas, ¿no? Y actúan como vectores de dispersión de muchas especies y un largo etcétera. La verdad es que tengo una experiencia que me habla precisamente de eso, ¿no? Del cambio que puede sufrir un ecosistema cuando pasta el ganado, ¿no? Yo vivía en una casa que daba a una pequeña vaguada por donde discurría temporalmente un riachuelo,
la mayor parte del año estaba seco, pero había toda una vegetación llena de juncos, de eneas y una serie de plantas típicas, altas, de las riberas de los ríos. Pero en un momento dado comenzó a pasar por ahí un rebaño de ovejas, especialmente durante la época en la que no corría agua, y vi como día a día, a medida que iban pasando, iba desapareciendo toda esa vegetación y en su lugar iba siendo sustituida por una hierba muy corta, semejante al césped, entre otras cosas porque las propias ovejas no la dejaban crecer. Así que hubo un cambio radical, porque incluso los animales que acostumbraba a ver, fundamentalmente diversos tipos de aves, desaparecieron casi por completo y fueron sustituidos por otras. Es impresionante lo que puede cambiar en muy poco tiempo una zona así. Sin duda, el pastoreo como actividad y los rebaños, ¿no? Pues de ovejas, de cabras, de vacas, moldean ecosistemas enteros. De hecho, esta es el estudio de los efectos en los ecosistemas del ganado es muy antiguo. O sea, hay cientos de miles de estudios sobre los impactos ecológicos del pastoreo. Hay estudios que se remontan a mediados del siglo XIX. Ya en Estados Unidos ya se empezaban a evaluar, ¿no? los efectos del pastoreo. Obviamente hay dentro de las ciencias agrarias, pues hay obviamente toda una escuela, unas líneas de investigación, no solo sobre mejora genética y desarrollo de variedades de ganado, sino también de mejora de pastos, de mejora de pastos a nivel genético, a nivel de palatabilidad, a nivel de contenido nutricional. O sea, es realmente una actividad que ha generado también muchísima investigación. Y teniendo en cuenta todo lo que, según comentas, se ha estudiado el tema, ¿qué aporta de nuevo este artículo que habéis publicado nada menos que en Science? Pues una de las principales motivaciones de nuestro estudio, que pese a que sabemos que el ganado, ¿no? Como bien has dicho tú, ¿no? Eso es algo que podemos ver casi en tiempo real, que tiene impactos muy importantes sobre los ecosistemas. Hasta ahora toda la evidencia que tenemos es basada en casos, por así decirlo, de estudio puntuales. Los impactos o bien sobre la vegetación, o bien sobre el suelo, o bien sobre otras características de los ecosistemas. Lo que no existía hasta ahora es un estudio estandarizado, es decir, que ha seguido una misma metodología que permite la comparabilidad de los resultados, porque muchas veces el problema a la hora de intentar sintetizar todos los estudios previos es que todas las diferencias metodológicas que hay entre estudios pues dificultan muchas veces el obtener conclusiones robustas, ¿no? Y una de las características importantes de nuestro estudio es que al plantearnos utilizar un método, evaluar los impactos del pastoreo sobre múltiples atributos del ecosistema. Miramos a características relacionadas con su biodiversidad, características relacionadas con su estructura y características relacionadas con la capacidad que tienen los ecosistemas de proveernos de servicios ecosistémicos importantes, que es el objeto específico de este estudio que has comentado al principio. Y bueno, que me estoy yendo por las ramas. Básicamente lo que quería decir, y cierro esta intervención, es que nuestro estudio es el primer estudio que ha utilizado una metodología estandarizada para evaluar los impactos del pastoreo en las zonas áridas de todo el planeta. Sí, tengo entendido que habéis estudiado 98 lugares diferentes de los 6 continentes, ¿no? Efectivamente, de 25 países distintos, sí. Y claro, en cada sitio, en cada uno de estos 98 sitios, lo que tenemos son lo que llamamos parcelas, ¿no? Distintos lugares en los que hemos tomado información que forman un gradiente de pastoreo. Es decir, imagínate pues, que en el lugar donde tú vives, enfrente de la vaguada, pues medimos en esa vaguada que tiene una intensidad de pastoreo porque han metido rebaños, y medimos otros lugares que son comparables que tienen distinta intensidad de pastoreo, ¿no? Entonces, lo que nos permite este muestreo que hemos hecho es en cada sitio, para un mismo tipo de suelo, un mismo tipo de clima y un mismo tipo de vegetación general, lo único que cambia es la intensidad del pastoreo. Y esto nos permite, por una parte,
más o menos estandarizar el estudio de los efectos del pastoreo en los distintos sitios, y por otra parte nos permite algo muy interesante que hasta ahora no se podía hacer debido precisamente a la ausencia de un estudio como este. Nos permite ver las interacciones entre el pastoreo y el clima, el suelo y la biodiversidad local. Es decir, cómo los efectos del pastoreo dependen de otros atributos de los ecosistemas que nosotros sabemos que son fundamentales, porque ya hay mucha evidencia científica al respecto, que son fundamentales para la provisión de servicios ecosistémicos, como los que hemos medido en este estudio. O sea que hay muchos factores que influyen y, lógicamente, entre tantos lugares diferentes, pues quiero decir, la panoplia de posibilidades debe de ser inmensa, ¿no? Hablas del clima, por ejemplo, ¿no? La relación entre el pastoreo y el clima ahora está mediatizado, además, por el cambio climático. O sea que también ahí hay un factor cambiante, quizás de un momento a otro en el momento del estudio, en un lugar determinado. Sí, sin duda alguna. La verdad es que nosotros, debido a las cuestiones logísticas y a la duración del proyecto, no nos ha permitido hacer, de momento, medidas repetidas en el tiempo, pero la información que hemos obtenido es relevante en el contexto de cambio climático en el que estamos, porque nosotros lo que hemos visto es cómo los efectos del pastoreo varían a lo largo de todo el gradiente de precipitación y temperatura que tenemos en las zonas áridas de nuestro planeta. Es decir, tenemos pues desde sitios en Canadá que son muy fríos, pero siguen siendo tierras secas, ¿no? Se engloban dentro de esta categoría de tierras secas, hasta sitios que son muy cálidos. Tenemos todo el rango de temperatura y de precipitación. Tenemos sitios en los que llueve poco más de 100 y pico milímetros de lluvia al año, y sitios en los que llueve casi 800 milímetros de lluvia al año. O sea, tenemos todo un rango de variaciones climáticas que, el estudiar este rango tan amplio, junto con las características de nuestro estudio, nos permite ver, por ejemplo, un resultado muy interesante que hemos obtenido es que los impactos del pastoreo sobre determinados servicios son positivos en los ecosistemas áridos, o las tierras secas, más frías y con más biodiversidad, y son más negativos en las tierras secas más cálidas y con menos diversidad vegetal. Entonces, con todas las limitaciones que tiene interpretar lo que puede ocurrir en el tiempo en base a información de los cambios en el espacio, o sea, no podemos asumir que dos lugares diferentes, que el cambio que observamos en el espacio vaya a ser igual que el que vemos en el tiempo. Sí que, por ejemplo, estos resultados nos indican que el cambio climático va a hacer más vulnerables a las zonas áridas, a las tierras secas, que a mí me gusta más llamar las zonas áridas, por eso instintivamente me sale este concepto. Como estaba diciendo, lo que los resultados indican es que el cambio climático va a hacer a las tierras secas más vulnerables a la acción del pastoreo. Ajá. Otro de los factores que habéis tenido en cuenta es, y lo has mencionado antes, el suelo. Claro, no es lo mismo el tipo de suelo de un lugar en otro, y además todo eso influirá en el tipo de vegetación que exista ahí, ¿no? Sin duda. Tanto el suelo como la vegetación son factores muy importantes. Por ejemplo, hemos visto un resultado también muy interesante, es que la diversidad de plantas, o sea, la cantidad de plantas diferentes que tienes en un lugar, dentro de las tierras secas, minimiza los efectos negativos del pastoreo. O dicho de otra manera, cuanto más diverso sea el ecosistema en el que estamos, para una misma presión de pastoreo, los efectos son menos negativos. Sí, y otro factor, según he podido leer en el artículo, tiene que ver con las propiedades del suelo mismo, como por ejemplo el contenido en arena, tengo entendido. Cuando hablamos de contenido en arena, hablamos de la textura. Es un parámetro que nos da información sobre el tamaño de las partículas de suelo. Un suelo muy arenoso, ¿no? Por ejemplo, el desierto, ¿no? Un suelo del desierto es un suelo que tiene unas partículas muy grandes, porque el agua cuando llueve se infiltra muy rápido, pero a su vez, debido a que se infiltra tan rápido, se retiene poco tiempo. Mientras que un suelo más arcilloso es un suelo en el que el agua se infiltra peor, pero se retiene mucho más. Lo vemos fácilmente cuando llueve, ¿no? En estos suelos que se forman muchos charcos y se forma barro, ¿no? El barro precisamente como el agua, ¿no? Todos tenemos la noción de la arcilla, ¿no? Si coges un suelo muy arcilloso y lo mojas, pues puedes hacer como un hilillo, ¿no? Porque es un suelo que
que retienen muy bien la humedad. Entonces, por ejemplo, hemos visto que los impactos del pastoreo también dependen de la textura del suelo. En función de cómo cambie la textura, también cambian los impactos. Sí, por lo que veo, el impacto del pastoreo puede ser muy diverso porque depende de multitud de factores, ¿no? Pues sí. Un mensaje también importante que da nuestro trabajo es que nos enfrentamos cuando queremos comprender los efectos del pastoreo, nos enfrentamos a un proceso, un fenómeno complejo, porque en la ecología muchas veces se ha visto el pastoreo como los impactos negativos, ¿no? Porque eliminan vegetación, porque compactan el suelo, porque el sobrepastoreo acaba degradando, sobre todo en las tierras secas, muchos ecosistemas, y es cierto, pero nuestro resultado, lo que hemos visto es que al final no estamos hablando de positivos o negativos, lo que hablamos es que tenemos toda una escala de grises, los efectos del pastoreo son complejos y dependen, por un lado, tanto de otras características de los ecosistemas, como el clima, la biodiversidad y el suelo, como también, y esto es algo también un mensaje importante, de los servicios ecosistémicos que estemos interesados. Por ejemplo, hemos visto que el pastoreo puede tener efectos positivos, puede incrementar un aumento moderado de la presión del pastoreo, puede incrementar el contenido de carbono en el suelo, bajo determinadas condiciones climáticas. Puede incrementarlo. Puede incrementarlo, lo cual, si tú lo piensas bien, tiene sentido porque, claro, ¿qué hacen los animales? Los animales cogen vegetación, de ahí extraen ellos su comida, su energía, y luego cuando defecan las heces lo que acaban es concentrando determinados nutrientes que, una vez devueltos al suelo, cuando hay suficiente actividad biológica, por eso hemos visto, por ejemplo, que estos efectos, o cuando hay la actividad biológica adecuada, por eso hemos visto que estos efectos se dan sobre todo en las zonas más frías, que también suelen tener más precipitación. Esas heces se acaban descomponiendo y ese carbono y esos nutrientes acaban incorporándose al suelo y acaban aumentando los contenidos en carbono en el mismo. Claro, acaban abonando el suelo. Acaban abonando el suelo. Y es algo muy interesante en el contexto de cambio climático en el que estamos ahora, ¿no? Porque estos efectos, estos aumentos del incremento de carbono en el suelo, pues de alguna manera ayudan a ir secuestrando carbono en el suelo que no está en la atmósfera. Claro, pero eso es la parte positiva, pero también está la parte negativa, ¿no? Que sería que en el momento que si el pastoreo es muy intensivo, acaba con la cubierta verde y entonces desaparece esa captura de carbono. Obviamente. Aquí el kit de la cuestión, ¿no? Como se diría en mi pueblo, es buscar el equilibrio entre la actividad de pastoreo, que además en muchos sitios no se puede eliminar porque es el medio de subsistencia de las poblaciones que viven allí, y lo que tenemos que hacer es intentar maximizar sus efectos positivos, minimizando sus efectos negativos. Y para eso, pues yo creo que estudios como el nuestro proporcionan información valiosa para comprender mejor cómo son sus efectos, la complejidad de los mismos y cómo interactúan con otros componentes del ecosistema, y también para dar recomendaciones a la hora de gestionar esta actividad. Por ejemplo, otro resultado muy interesante que hemos obtenido es que conforme aumenta la diversidad de herbívoros que tenemos en el ecosistema, los efectos del pastoreo son más positivos cuando estos son positivos y son menos negativos cuando estos son negativos. Es decir, que es una característica, es un resultado muy interesante que hasta ahora no se había comprobado a esta escala global con datos de campo, ¿no? Cuando hablas del aumento de la densidad de herbívoros, ¿te refieres a que se compaginen distintos tipos de pastoreo? ¿O es que tienen que convivir con herbívoros, digamos, silvestres y compartir el ecosistema? Efectivamente, es esta segunda parte. Bueno, por una parte, los herbívoros que introducimos nosotros, el ganado, interactúa con herbívoros silvestres que viven allí, ¿no? Por ejemplo, si estamos en Argentina, vamos a tener la Patagonia argentina, vamos a tener las ovejas, y en menor medida las cabras, pero vamos a tener los guanacos, que llevan allí miles de años, ¿no? Si estamos aquí en España, pues tenemos conejos, que también son herbívoros. Si estamos en África, pues vamos a tener desde elefantes, gacelas, oryx. O sea, vamos a tener todo tipo, hay un montón de herbívoros que forman parte de los ecosistemas con los cuales el ganado interactúa. Nosotros
nuestros gradientes de pastoreo los seleccionamos en base a la actividad, a la densidad, a la actividad del ganado. Pero sus efectos los estudiamos en conjunto con el de los herbívoros naturales, porque así es como ocurre en la naturaleza. La naturaleza, salvo unas zonas en las que se vayan o se intenta vallar para excluir herbívoros nativos, obviamente nuestro estudio se basa en la ganadería extensiva, ¿no? Aquellos animales que están pastando libremente. No estamos hablando de macrogranja ni de animales estabulados, ¿no? Y en la naturaleza, en la mayor parte del mundo, prácticamente en todos los lugares, en todas las tierras secas del mundo en las que se practica pastoreo, es así como los herbívoros que nosotros introducimos están en cohabitación, por así decirlo, con los herbívoros silvestres. De todas formas, puede cambiar mucho de un lugar a otro la cantidad de herbívoros y la diversidad de herbívoros que existan en la naturaleza. En ese sentido, ¿a qué conclusión habéis llegado vosotros? Nosotros lo que hemos visto es que cuando se incrementa la diversidad de herbívoros, en general, lo cual aplica también para las cabañas ganaderas, como decía, los efectos cuando son positivos son más positivos y cuando son negativos son menos negativos, lo cual desde el punto de vista de la gestión es muy interesante porque, por ejemplo, las administraciones o los gobiernos, y eso yo sé que esto es mucho más fácil de decir que de hacer, sobre todo en determinados lugares, pueden promover y incentivar que las cabañas ganaderas sean más diversas, lo cual también tiene otros efectos positivos. Bueno, como habéis visto, tenemos unos pequeños problemas de sonido. Os pedimos disculpas. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y enseguida continuamos. Fernando. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Fernando Tomás Maestre Gil, investigador del Departamento de Ecología en el Instituto Multidisciplinar de Estudios Ambientales Ramón Margalet de la Universidad de Alicante y catedrático de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, estaba oyéndote decir eso, ¿no? Y recordaba, mi padre era ganadero y tenía unas cuantas vacas y unas ovejas. Y él procuraba siempre que primero pasaran las vacas por el lugar y después las ovejas, y no al revés, porque cada uno tenía, digamos, un sistema distinto de extracción. Unos comían los brotes, digamos, más sobresalientes y otros aprovechaban más el espacio. Eso que evidentemente era un conocimiento muy antiguo, porque él lo había aprendido de su padre y su padre del suyo, es una forma de ir aprovechando el máximo lo que ofrece la naturaleza en ese sentido, ¿no? Pues tú lo acabas de explicar perfectamente, de cómo ya, no digo la sabiduría popular, sino el día a día de los ganaderos durante miles de años, básicamente tú las explicas muy bien, porque teniendo cabañas ganaderas más diversas, se aprovechan mejor los recursos del sistema, porque distintos herbívoros, por sus características y por el tipo de aparato de aparato bucal, por el tipo de digestión que realizan, aprovechan distintos recursos que ofrece el ecosistema. Y si solo tenemos un único herbívoro, pues hay recursos que no se terminan de aprovechar. Si tenemos varios herbívoros, se puede aprovechar mejor. Y aparte, si tienes vacas y tienes cabras, ovejas, te dan productos diferentes, con lo cual
no solo se maximizan la actividad ganadera, sino que se maximiza el rango de productos que se obtienen de los animales, lo cual obviamente repercute en una mejora de la rentabilidad económica de la actividad. Este estudio tiene la ventaja, como tú dices, que tiene en cuenta muchísimos más factores de lo que se suelen tener, pero también hay muchísima más diversidad de lugares. Tú lo estás diciendo, hay algunos que serán lugares muy secos y otros relativamente húmedos. Entonces, ¿qué es lo que se puede extraer del estudio que pueda ayudar a zonas a mejorar el aprovechamiento ese que decíamos y al mismo tiempo a no empobrecer el ecosistema, ¿no?, que sería el factor negativo? Pues sí, precisamente el haber tomado datos de tantos sitios con tantas condiciones ambientales contrastadas, lo que nos permite es contextualizar estos impactos del pastoreo. Entonces, por ejemplo, sí que podemos dar algunas recomendaciones más o menos generales. Yo creo que ya prácticamente las hemos ido hablando, ¿no? Por una parte, maximizar la diversidad de las cabañas ganaderas, siempre que se pueda. También, por ejemplo, cuando se hace manejo de pastos, que en muchos sitios se manejan los pastos, se siembran pastos, por ejemplo, para el ganado, pues aumentar la diversidad de los pastos, porque también hemos visto que cuanto mayor sea la diversidad vegetal, los impactos del pastoreo son mejor, y a su vez la diversidad vegetal tiene efectos positivos sobre distintos servicios ecosistémicos. Y luego también otra recomendación es que tenemos que ser particularmente cautelosos o sea, que se puede incrementar más la presión por pastoreo en algunas zonas más frías, más húmedas, pero no incrementarla en las zonas más cálidas, que es donde se concentran la mayoría de los efectos negativos. Uh-huh. Yo sé que también esto es más difícil de decir qué de hacer, porque muchas veces no, por desgracia, la mayoría de las personas que practican el pastoreo en las zonas más áridas, más cálidas, es un pastoreo de subsistencia, y todas esas personas no les puedes decir deja de pastorear, o sea, porque es que o pastorean o no comen, o sea, no viven, ¿no? Entonces, es muy difícil. Lo que pasa es que tenemos lo que sí que indica nuestros resultados es eso, que justo esas zonas, que es donde la gente más lo necesita, estas son también las zonas más sensibles. Es donde sabemos que si se sigue así, habrá un momento que directamente pues las personas tengan que emigrar, que de hecho ya está pasando, ¿no? Vemos, por ejemplo, pues la sequía, por ejemplo, que ahora está otra vez asolando Etiopía y otras regiones del Cuerno de África, y en otras regiones del mundo, que desencadenan pues de nuevo migraciones hacia otros lugares, porque la gente ya no puede sobrevivir en ellos. Claro, pero claro, esos son zonas donde, digamos, la posibilidad de control es muy relativa, ¿no? O baja. Sin embargo, hay lugares, y creo que en el artículo mencionas algún ejemplo, en el que se ha llegado, digamos, a un acuerdo entre ganaderos y entre ecólogos y demás para mantener el ecosistema lo más sano posible, ¿no? En ese sentido, ya se llevan haciendo hace años en algunos lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, experimentos de ese tipo con buenos resultados. Sí, obviamente, los países con más recursos, ¿no? Con una legislación más establecida, ¿no? Y por así decirlo, con mayor control de las administraciones. Países, por ejemplo, como Estados Unidos, eso tú lo has mencionado, es un buen ejemplo. Ahí se están haciendo muchas experiencias muy interesantes, que este palabra, ¿no?, que está tan de moda, que es la co-creación, ¿no?, que es tanto científicos, gestores y ganaderos, en este caso, ¿no?, pues interactuando juntos para, en base a la evidencia científica, aplicar la evidencia científica en la mejora de la gestión del día a día. Aquí, por ejemplo, en España hay iniciativas muy interesantes, ¿no? Imagino que, bueno, los oyentes habrán oído el rewilding, ¿no? Este vocablo inglés, ¿no?, de renaturalización o reasalvajamiento, ¿no?, de traer herbívoros. De hecho, han traído bisontes de Polonia a fincas privadas, por ejemplo, en Andalucía, y también se están trayendo caballos el Przewalski, ¿son los caballos de Przewalski? Creo que se llaman así. Me disculpa si no es el nombre adecuado. Ah, sí. Son los caballos de Przewalski que actualmente están reproduciéndose de una manera y sobreviviendo de una manera
espectacular en la zona de Chernóbil, precisamente. Son caballos que, según he leído, tienen un parecido muy similar a las pinturas rupestres que estamos acostumbrados a ver en las cuevas, como Altamira y demás, y que estuvieron al borde de la extinción. De hecho, solo quedaban unos pocos ejemplares en zoos y demás, pero gracias a un programa de recuperación se pudieron recuperar ciertas poblaciones y repoblar zonas. Y entre ellas se soltaron unos cuantos ejemplares en la zona de Chernóbil, que después del accidente, debido a que no había presión de cazadores furtivos y demás, han medrado y de hecho se ha multiplicado, creo que por 5 su población inicial. Entonces, esos caballos, que son salvajes, evidentemente, están en consonancia con ese medio natural, que en el caso de Chernóbil es un medio muy especial, por una parte porque tiene contaminación radiactiva, como sabemos, pero por otra parte porque carece de la presión humana, que es la que estaba provocando su extinción. Y entre una cosa y otra, pues la verdad es que han salido ganando. Entonces, esos caballos se utilizan también en otros lugares, por lo que me dices. Pues sí, son unos caballos semisalvajes. Es lo más parecido a los caballos salvajes que tenemos, por ejemplo, aquí en el continente, y se están introduciendo en determinadas zonas precisamente para intentar que los ecosistemas vuelvan un poco a su estado original, porque sí que es cierto que a lo largo de milenios, o sea, el ser humano ha ido tendiendo a eliminar a los mamíferos de mayor tamaño. Eso ocurrió en todos los sitios, ¿no? Ocurrió con el bisonte, ocurrió con el lobo, ha ocurrido con otros grandes herbívoros, los elefantes, rinocerontes, ¿no? Pensemos en cómo estamos esquilmando, ¿no? Y hemos ido esquilmando a lo largo de nuestra historia evolutiva todos estos grandes mamíferos. Muchos de ellos, obviamente, son herbívoros. Y eso ha traído como consecuencia, por ejemplo, que muchas zonas de sabana se estén llenando de vegetación leñosa. A otra escala, por ejemplo, está ocurriendo a día de hoy en el Pirineo, ¿no? Muchos de los pastos tradicionales de los Pirineos son pastos porque se mantiene porque ha tenido siempre una cabaña ganadera. Cuando esa cabaña ganadera desaparece, se vuelven los arbustos y vuelven los árboles. Aquí, en Alemania, en muchísimos otros sitios. Entonces, ahora mismo hay muchísimo interés en ver si la reintroducción de herbívoros, de estos grandes herbívoros, bisontes, gacelas, los uros, ¿no? Hay gente que está... obviamente el uro es un animal extinto, ¿no? Pero estos grandes bóvidos, ¿no? Que son los que luego domesticamos para dar lugar a los bueyes, por ejemplo, que conocemos hoy en día, ¿no? Introducir lo más parecido a que tenemos estos herbívoros salvajes que teníamos en el pasado, introducirlos en los ecosistemas para mejorar determinados procesos y hacer que vuelvan a un estadio un poco más primigenio, ¿no? Como solían estar hace miles de años. Aquí ahora mismo hay muchísimo debate sobre si esto es bueno, si es malo, si tiene efectos positivos, si tiene efectos negativos, pero por ejemplo lo que hemos visto nosotros es que en determinados lugares esta reintroducción podría tener efectos beneficiosos en el carbono. También podía tener, aunque ese es un tema que nosotros no hemos trabajado en nuestro estudio, pero también los herbívoros ayudan a controlar el combustible, ¿no? Disminuye la presencia de una cabaña ganadera, como tú lo has dicho, ¿no? Se comen la vegetación y en determinadas zonas pues puede ser una ayuda muy, muy importante para minimizar el riesgo de grandes incendios, ¿no? Como los que hemos tenido este pasado verano, que tienen hoy en día nuestras masas forestales, tienen tanta biomasa acumulada que cuando se queman pues ya no hay capacidad de extinción, ¿no? que los pueda apagar. Entonces es un tema muy apasionante, es un tema muy importante que tiene obviamente muchas aristas. Aquí tenemos la parte ambiental, pero también la parte económica y la parte social. Y luego obviamente en el contexto de las tierras secas, conocer mejor y sobre todo cómo sus impactos van a cambiar con el cambio climático es fundamental. Es fundamental porque, como hemos mencionado al principio, pues es el medio de vida de cientos de millones de personas en todo el planeta y es una actividad fundamental. Hablabas al principio de que lo que habéis estudiado son parcelas pequeñas, en el artículo dice que son de 45 por 45 metros, repartidos por todos los continentes. Eso quiere decir que el equipo tiene que ser muy internacional. No creo que hayas ido tú a todos los sitios a controlar esas parcelas.
No, qué va, qué va. De hecho, estamos hablando de miles de horas de trabajo de campo, de miles de horas de trabajo en laboratorio y un trabajo que no hubiera sido posible sin la colaboración de cientos de investigadores y de investigadoras de todo el mundo. En su conjunto, entre investigadores, ayudantes de campo, técnicos de laboratorio, pues habrán participado gestores que también han ayudado a seleccionar los sitios, pues en conjunto habremos participado en este trabajo, en este proyecto, porque este trabajo es parte de un proyecto más grande, pues unas 300 personas. Sí, de hecho en el artículo, así a grosso modo, son por lo menos 150 personas los que lo firmáis. Sí, vamos, de todo el mundo, desde Palestina hasta Australia, pasando por Israel, Irán, España, Portugal, Venezuela, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Kazajistán, China, Mongolia, Namibia, Botswana, Kenia, Argelia, Marruecos. O sea, ha sido posible gracias a un equipo multidisciplinar, internacional y vamos, ha sido una experiencia el haber tenido la oportunidad de coordinar a todos estos colegas y de supervisar todo este estudio, pues ha sido un privilegio y una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. ¿Cuánto tiempo habéis estado haciendo ese estudio? Pues vamos, ha durado, empezamos, o sea, el estudio empezó en enero de 2016. Ajá. O sea, ahí es cuando empezó el trabajo de campo. El trabajo de campo duró unos 3 años, hasta finales de 2019. Todas las muestras de suelo y de tejido vegetal las hemos centralizado aquí en mi laboratorio. Y creo que todos los datos más o menos estuvieron listos ya. De hecho, no estamos procesando datos, ¿no? Pero básicamente todos los datos que utilizamos en este estudio, pues los teníamos listos pues como a final de... nos pilló la pandemia ahí ya de lleno, pues hasta final 2020-2021 no tuvimos todos los datos listos ya para poder empezarlos a trabajar y escribir la publicación. Y claro, esto puede ser un paso, ¿no? para otros estudios posteriores. ¿Qué habría que hacer en el futuro para ir completando los datos y extrayendo nuevas conclusiones? Sin duda, sin duda. Obviamente aquí las posibilidades ahora para futuros estudios son infinitas. Por una parte, algo muy interesante que no sé si podré hacerlo yo o alguien más en el futuro es revisitar dentro de unos años estos sitios o parte de ellos para ver cómo están cambiando en el tiempo. Eso es algo sería súper interesante. Y luego hay 2 aspectos muy importantes también. Es ahora el siguiente paso es empezar a estos grandes patrones que hemos visto a escala global y estas recomendaciones de gestión que apuntan nuestros resultados, aplicarlas en la práctica. Ajá. Es decir, empezar a hacer estudios piloto con gestores, trabajando con distintas densidades, probar el efecto experimentalmente con experimentos más controlados, el efecto de la diversidad, por ejemplo, de las cabañas ganaderas, ¿no? Y ya, pues eso, adaptar estos experimentos también a las características propias de cada lugar, porque aparte de las cuestiones ecológicas están las cuestiones sociales, ¿no? Y el tipo de pastoreo. Pues en algunos sitios pues aún se practica un pastoreo más o menos nómada, en otros sitios las políticas gubernamentales pues dirigen mucho el cómo se hace pastoreo. Entonces, obviamente aquí hay muchas aristas en este tema y hay mucha casuística, ¿no? Mencioné antes la palabra, la casuística aquí es casi infinita, ¿no? Entonces, estas 2 grandes líneas, por una parte la posibilidad de hacer remuestreos en el tiempo y por otra parte la aplicación concreta para la gestión real, yo creo que son 2 líneas fundamentales de desarrollo futuro que estaría muy bien poder llevar a cabo. ¿Han participado ahí organizaciones ganaderas o gobiernos para ayudaros en esa investigación y con idea de utilizar los datos o es un estudio puramente entre científicos? Ha sido un estudio puramente entre científicos, en este caso. Si bien es cierto que en determinados lugares, para la selección de parcelas, y de hecho algunos de nuestros colegas trabajan por una parte, para la selección de parcelas hemos contado, porque por ejemplo tenemos parcelas en el Parque Nacional de Kruger, ¿no? Pues ahí obviamente pues hemos contado con todos los permisos pertinentes y con toda la ayuda de los guardas del parque a la hora de localizar los
los sitios. O, por ejemplo, nuestros colegas en Túnez pues trabajan en un centro de investigación parte del gobierno que evalúa pues, cómo mejorar la gestión del pastoreo allí en el país. Y veo que también habéis contado con colaboradores en general en América, donde tenemos una gran audiencia. Por ejemplo, en Argentina concretamente habéis tenido la colaboración de investigadores del INTA. Pues sí, el INTA en Argentina es un centro de investigación, pero que hace investigación aplicada, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, o sea que tienen línea directa, por así decirlo, con el Ministerio de Agricultura a la hora de dictar las políticas de gestión de los sistemas agrícolas y ganaderos en el país, ¿no? Entonces, si bien es un estudio entre científicos, sí que es cierto que bien porque hemos contado con el apoyo de determinados departamentos gubernamentales, o bien porque algunos de nuestros colegas pues trabajan directamente para el gobierno en estos temas, sí que hemos hecho un esfuerzo bastante grande en trasladar los resultados de este trabajo a los tomadores de decisiones. Que nos hagan caso o no, ya es otra cosa, pero ahí en eso estamos. Bueno, y una última pregunta, que sé que tienes prisa. Háblame de ti, ¿cómo llegaste a participar en este proyecto? ¿Cómo ha sido tu entrada, digamos, en ese mundo? Pues sí, antes de realizar este muestreo global ya tuve la fortuna de dirigir otro, centrado en las tierras secas también, pero en este caso dejamos de lado, nos centramos únicamente pues, no tuvimos en cuenta el pastoreo, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezas a trabajar también a esta escala global, a viajar, a conocer algunos sitios, a interactuar con colegas, te das cuenta de que el pastoreo es una actividad fundamental. Como me dijo un colega mexicano, México es un corral. O sea, es decir, que encuentras ganado por todos los lados, ¿no? Entonces, claro, yo como ecólogo de zonas áridas, lo que intentamos en mi laboratorio es comprender cómo funcionan estos ecosistemas, ¿no? Y cómo están respondiendo al cambio ambiental global. Y claro, para ello, hasta ahora habíamos dejado de lado la mano del hombre, ¿no? Estudiándonos, centrándonos en las cuestiones más de los ecosistemas naturales, pues la biodiversidad, el reciclado de nutrientes, la productividad de la vegetación y un largo etcétera. Pero, claro, yo me di cuenta rápidamente de que nos faltaba el componente humano, ¿no? Que teníamos que incorporar el componente humano y, claro, no hay mejor manera de incorporarlo, en este caso, para el tipo de investigación que hacemos, que mediante el pastoreo, que es la actividad humana más importante a nivel global en las zonas áridas. O sea, en países como España ya es una actividad residual, hay muy poca gente que se dedique a ello, pero, claro, cuando hablamos de las zonas áridas en su conjunto, es la actividad económica fundamental. Pensemos en regiones como la Patagonia Argentina, ¿no? Mongolia o toda África. Y a partir de ahí, pues eso, pensando y discutiendo con colegas de cómo podíamos hacerlo, pues dimos con un muestreo estandarizado y empezamos a contactar colegas de todo el mundo a ver si se querían unir a esta aventura y, vamos, tuvimos suerte de que se unieron muchos y al final pues la hemos podido llevar a buen puerto, con mucho trabajo, mucha ilusión y mucho esfuerzo, pero también creo que con resultados muy interesantes y muy prometedores, porque hemos obtenido una base de datos muy rica en información y ahora estamos comenzando a procesarlas. De ese primer artículo, pero de este muestreo global van a venir, si Dios quiere, unos cuantos más que estamos ahora mismo en proceso, trabajando en ellos. Muy bien, pues esperemos que cuando salgan esas publicaciones volvamos a entrar en contacto y puedas continuar explicándonos la evolución de esta investigación, que desde luego es fascinante. Así que ahora no te entretengo más porque sé que tienes que irte corriendo, así que lo único que me queda es agradecerte la participación y decirte que adelante y enhorabuena por este trabajo. Muchísimas gracias, Ángel, y estamos en contacto. Hemos hablado con Fernando Tomás Maestre Gil. Es investigador en el Departamento de Ecología en el Instituto Multidisciplinar de Estudios Ambientales Ramón Margalet de la Universidad de Alicante y catedrático de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan
y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.